están entrando, ya entraron otra vez. Buenas tardes con todos, señores alumnos. Paso a reanudar el video. Profesor, no se escucha. No se escucha nada, profesor. No se escucha el audio. ¿No tiene audio el video? Profesor, Perfecto, no se gracias. escucha. No tiene Gracias. audio, solamente pantalla. Ya, mientras que voy arreglando la situación, recuerden que pueden ir preparando las preguntas de las clases anteriores para resolverlas de la misma manera. Si tienen dudas con sus trabajos, recuerden que hay trabajos pendientes para el día de hoy. Se vence hasta las 23 horas. Vayan preparando sus preguntas. Y si pueden, también en el chat me las van escribiendo. Recuerden las reglas del juego. ¿Quieren participar? Levanten la mano. O regularmente en el chat escribir sus preguntas. Al otro día vi una fila. ¿Escuchan algo? Entraban día 3 y él mismo los atendió. Y dos se quedaban mirando. Ahora sí escuchan. Buenas tardes, Kate. Sí, ¿Se profesor. escucha el video o solo es imágenes? Hay un cuadrado. Falta volumen. Está muy lento y falta el volumen. Trina, tarde o temprano, vencerá el entendimiento. Buenas tardes. ¿Se escucha el video o aún no tienen audio? Aún no se escucha. Y está bueno. recortado el video. Hay un Voy a cuadrado arreglar la grande en situación el video. Pues. de la siguiente clase en todo caso. Profesor, ya que no se puede escuchar, en todo caso usted díganos de qué trata el video. No, es un video referencial, pero vamos a iniciar en todo caso con la clase, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ya, perfecto. sí, profesor. Para ya no alargar la situación, el video era algo motivacional con respecto al trabajo.
respecto a lo que hay personas que no es necesaria, hay empresarios que no necesitan tanto de una muy buena experiencia, lo que necesitan más es la voluntad de hacer las cosas, de ser puntual, de tener unos valores rescatables, que cada uno tenga la esencia de rescatarlos frente a su empleador. No sé si lo escucharon, es al coaching. No se escuchó nada del video. No, no se preocupen, el video era algo referencial, algo motivacional, mientras que todos sus compañeros ingresaban, no se preocupen. La próxima clase igual vamos a solucionar ese problema para que de alguna manera motivarlos a ustedes en cumplir sus jornadas, tanto ahora como estudiantes y en un futuro como trabajadores, o también como empresarios. Lo que ahora sí me va a importar es de que si mi audio está bien, tienen problemas con las diapositivas para iniciar. Hablaría un poquito más fuerte para poder escucharlo. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me confirman si me escuchan? No. Profesor, se le escucha a lo lejos, no se le escucha. Ya, perfecto, vamos a continuar ya. No hay nadie nuevo en esta sesión, ¿verdad? Todos son ya permanentes. Buenas tardes, Nayeli. Sí, el coaching que había pasado estaba transmitiendo el señor Yokoi Kenji, motivacional internacional. Yo creo que muchos lo conocen, muchos lo siguen. Es Sí. un buen motivador. El tema que vamos a continuar son los elementos esenciales del derecho laboral. Es la parte consecuente de lo que quiere decir el derecho del trabajo, derecho laboral, muy diferente a referirnos a derechos del trabajador. Cuando hablamos de elementos esenciales del derecho laboral, participan 3 tipos de elementos que los vamos a mencionar. Cabe decir que antes de pasar a la siguiente diapositiva, si alguien tiene noción, ¿qué nos referimos con derecho laboral? Si nadie tiene noción, continuamos. Pero es así como... A ver, la señorita Jessica Chura. Buenas tardes, profesor. Respecto a la pregunta que se está haciendo sobre el derecho laboral, la definición sería que es la facultad del hombre o del trabajador que tiene a exigir que se cumpla sus derechos, porque son normas y leyes que están establecidas por el Estado peruano. Perfecto, hay noción, ¿sí? Recuerden las reglas del juego, desactivar los audios, solo activarlos cuando participen, previo a levantar la mano. Una vez que culminen con la participación, bloquear su audio. Gracias. Es una idea lo que has dado, válida, que contribuye a que los demás compañeros entiendan. Recuerden que cuando hablemos de derechos, se engloban con normas jurídicas. A ver, espera, vamos a... Perfecto. Entonces, al hablar de normas jurídicas, se hablan de normas, si yo les menciono normas, si estamos englobando normas en la actualidad, son las normas que comúnmente las denominamos como vigentes. Son las normas que rigen el Estado, las cuales van a estar, nosotros tenemos que adaptarnos a ellas para estar en un orden, para poder respetar los usos y costumbres de la mayoría de las personas.
Las normas se implantan siempre por la necesidad y por la defensa de los derechos de las personas en general, no solo de los derechos de cierto grupo de personas, como de los empresarios, los empleadores. O en el caso de nosotros que estamos estudiando exclusivamente los derechos de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores, o en su defecto, las obligaciones de los empleadores. Deben darse cuenta que eso es parte del derecho. El derecho engloba diferentes disciplinas. Tenemos en general, ustedes estudian en farmacia, existen normas jurídicas para que las personas, o en cuestión los especialistas o los profesionales de la salud se rijan en base a ellos. Existen sus regímenes especiales, los regímenes de la salud. Existen regímenes de los médicos, regímenes de los enfermeros. Eso cuando hablamos de regímenes en común, ¿no? Del sector privado. Recuerden que es algo diferente con respecto al sector público. Ellos eligen, por ejemplo, en cuestión de los municipios, se rigen por la ley, en la actualidad la ley Servir, antes eran el decreto legislativo del famosísimo contrato CAS. El CAS sigue vigente, es el cuadro de asignación de servicios. Pero ellos se basan en una carrera administrativa, que es la ley, si no me equivoco, el decreto legislativo 278, la que nosotros vemos en particular es la 728, la del sector privado en común. Se podría decir que es la madre de todos los regímenes laborales, porque en base a ellos se engloban y se sacan los diferentes regímenes, como ese régimen de repente del agricultor. Noemí Guamaní, ¿no me escuchas bien? Antes de contestarle, señorita Cristina, quisiera que Noemí me confirme si me sigue escuchando. Perfecto, antes de continuar, ya sé qué es lo que puede estar pasando. A veces las personas que se contactan por medio del celular, les sale una opción en el parlantito o en el audio, llamar desde el teléfono o algo parecido. Ustedes denle clic o seleccionen esas palabras y recién van a poder habilitar el micrófono del interlocutor, o en este caso soy yo. A veces no activan ese... Disculpe. Noemí, sí. No, soy Ángela. Disculpe que lo interrumpa, pero hay compañeras que tienen el micrófono prendido hasta ahora. Y mientras usted habla, se escucha lo que hacen las demás compañeras. Mueven papeles, lapiceros, qué sé yo. Y se escucha y es un poco complicado escucharle a usted, aparte de que la señal es muy mala Sí, es cierto, internet. es cierto. Gracias, pero a mí cuando pasa eso, me sale, a mí también me interrumpe y me doy cuenta. En esta ocasión no ha habido nadie. Pero gracias por la acotación. Bueno, es que estaba explicando y no quería interrumpirlo. Por preferir ya no se preocupe. el momento. Perfecto, gracias. Ya, continuando. Ya, espero que me escuchen y que de alguna manera solucionen los problemas. Estábamos determinando primero qué es el derecho, para conjugarlo, porque en sí viene a ser ya una palabra compuesta de derecho laboral. Estamos hablando de las normas jurídicas dentro del sector laboral, de lo que es laboral, nos vamos a referir a lo que es el trabajo en general. En el transcurso de las clases nos vamos a referir siempre al régimen del sector privado. Como les comenté, es el sector madre. Es un régimen madre que va a nacer, del cual nacen las diversas normas o los diversos regímenes. Si es que ustedes se dan cuenta, para algunos trabajos, los cuales son para una prestación de servicio especial, existe un régimen especial. Es igual que en el fútbol. Ellos, si se dan cuenta, o si alguna vez se han preguntado cómo es su tipo de trabajo, si se dan cuenta, su tipo de trabajo es muy distinto al común. ¿El común cuál es? 8 horas diarias, 48 semanales. El del fútbol no cumple ciertamente sus 8 horas diarias o las 48 semanales. Cumple un récord establecido de horas, pero no es como el común que se tiene que cumplir, ¿no? De 48 semanales. Ellos hacen un tipo de entrenamiento, un esfuerzo físico distinto.
su profesionalismo o su capacidad o su prestación del servicio es muy distinto a la de un agricultor. El agricultor de repente es perenne, es otro tipo de régimen. En el agricultor todos sus beneficios están incluidos dentro de su ración diaria, porque si bien es cierto que nosotros vivimos en un área rural, conocemos de alguna manera cuál es el sistema, ¿no? Cómo trabajan. Entre comillas, de repente es los trabajadores del campo. Son sus 8 horas diarias, sus 48 también semanales. La única diferencia de su pago. El pago incluye sus beneficios sociales como el CTS, de repente, ¿qué le puedes dar? ¿Qué le dan también al trabajador? Su gratificación. La CTS y la gratificación más común, son los pagos más comunes que existen, ¿verdad? No, en el caso del agricultor es diferente, todo está incluido en su pago. Es por eso que a veces en ciertos sectores el pago o la ración diaria es superior a la común de las demás personas. Ahora en la actualidad, en respecto al régimen agrario, se han fortalecido bastantes sus derechos, se han igualado con los del común denominador. Antes sus vacaciones solo eran 15 días. Ahora recién desde este año, al comienzo de este año, han cambiado algunos derechos para ellos, algunas normas que han entrado a vigir desde ahora, donde ya se les duplica, se les ha también reconocido en su ración diaria un precio, un justiprecio por la actividad que realizan. Se podría decir que eran explotados, pero al final ya se les ha reconocido sus 30 días de vacaciones. Justo les mencioné de que solo son 15 días. Antes eran solo 15 días. Ahora ya en la actualidad sí pueden hacer derecho y reclamo de sus 30 días. Recuerden que algo que sí les puedo comentar siempre es de que cuando la norma es favorable a la persona, la norma más favorable es la que se va a acatar. ¿Me entienden? Es como en este caso. Si a mí de alguna manera me beneficia que sea 30 días, obviamente yo estoy favorable. Esa norma es la que en la cual me debo de acoger, pero no la anterior. El empleador tampoco se puede acoger a decir de que no, yo te he contratado antes, en 2015, y no, tú sigues con tus 15 días de vacaciones. No, por más que sea así. Muy aparte de que las leyes vigen al siguiente día de ser publicados, ¿verdad? Yo creo que eso sí les han enseñado, que toda ley vige a partir del día siguiente, ¿no? Una vez que haya sido publicada la norma oficialmente en el diario de mayor circulación. Como es el caso a nivel nacional, ¿cuál es el diario de mayor circulación? ¿Quién sabe esa respuesta? Que profesor repita la pregunta. ¿Quién sabe cuál es el diario de mayor circulación a nivel nacional? El peruano, profesor, el peruano. Perdón por no levantar la mano. Justo le iba a hacer acordar. Sí, deben levantar la mano para la participación. Sí, disculpe, profesor. La señorita Chura desea aportar. ¿Usted es la señorita Sí, Chura? el diario peruano, sí, profesor. Perfecto, sí, tiene razón. Es el diario peruano. A ver, la señorita Jessica Chura, ONP pública, FP, es un seguro privado, CTS, compensación por tiempo de trabajo. Perfecto. Tú nos estás adelantando algo que ya lo vamos a ver, pero la ONP es pública, claro, como bien lo dice la Oficina Nacional Previsional, de Normalización Previsional, y la FP, la Asociación de Fondo de Pensiones, que es privada. Eso es... ambos son fondos de pensiones. ¿Sí? ¿Alguien iba a participar? Nadie. La señorita Rosa nos menciona que sabemos que existen las empresas formales e informales. ¿Cuál de las dos tienen a tener los mismos derechos o cambia algo en ellos? Y si es así, ¿cuál sería? Pues considero que existen las empresas formales. Perfecto. Miren, en cuestión de sean formales o informales,
la SUNAFIL en este caso, siendo responsable de la fiscalización de que se cumplan los derechos de los trabajadores, fiscaliza a ambos. No puede exonerar porque estás formal tú, yo no te voy a fiscalizar a ti y voy a obviar a la que estés informal, ¿no? Como es informal, no tributa al Estado, no, yo no la fiscalizo. No, en ese caso sí se fiscaliza. Y las sanciones aún son mayores por no estar formalizadas. ¿Por qué? Porque ya le cabe una multa por parte de la SUNAT y una sanción o emisión de multa por parte de la SUNAFIL. Dos entes muy distintos a lo que se compete, uno por el sector privado y otro por el sector del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál de las dos tiene a tener los mismos derechos? Ambos tienen las mismas obligaciones. Si eres informal, de alguna manera también debería de cumplir con todas las obligaciones, pero como es informal, entre comillas, y como algo chabacano, dirían de que le vale gorro, pues. Le vale gorro, si le vale gorro incumplir, no formalizarse, mucho menos de responsabilizarse en el pago de sus trabajadores. Obviamente existe el abuso. Ese es justo un tema que has tocado de la informalidad. Es muy tocado ahora respecto al Ministerio de Trabajo, porque gracias a la informalidad sigue existiendo la explotación laboral, lo que ya vimos, ¿no? En la anterior clase, si bien no recuerdan, hablamos de que el trabajo tiene que ser libre, que la persona tiene la capacidad de escoger dónde quisiera trabajar. Por lo tanto, nadie te puede obligar a hacer un trabajo que tú no quieres, lo cual tú lo puedes denunciar. Esa se puede configurar como una explotación laboral, lo cual lo puedes denunciar. Eso existe bastante en la selva, sobre todo, en la industria maderera, como también existe en diversas ocasiones en la Sierra Alta, donde las personas solo acogen a las personas, les dicen vamos a darle trabajo, no se fijan en las horas de trabajo las mismas personas, y mucho menos se fijan en el pago, abusan de su inteligencia. La diferencia es práctica de una empresa formal e ilegal, desde que una formal está constituida como persona jurídica ante registros públicos y ante la SUNAT. ¿Por qué? Porque va a contribuir, ¿no? Si es una empresa de acuerdo a los ingresos anuales, va a tener que contribuir al Estado mediante sus tributos. Y la ilegal que no paga ningún tipo de tributo. Esa es práctica y no está constituida. De repente puede estar constituida de nombre, pero no refleja la realidad de su trabajo real. De repente gana, digamos, 1 millón de soles, o digo menos, 100.000 soles, de acuerdo a las suites, pero no lo refleja en sus libros contables. Pero eso no es que sea informal. En detalle, la informal es la que no está registrada ante la SUNAT ni ante registros públicos. Es una diferencia. ¿Cuál es la empresa entre informal e ilegal? Disculpe. Perfecto. Al final, la que se puede informal, que no está formalizada ante la SUNAT, y la ilegal, que casi es lo mismo, pero la ilegal de repente, porque está haciendo, como bien su palabra lo dice, no está acogida de acuerdo a las leyes, que no está de acuerdo a las leyes que estipula el Estado o la Constitución, no se acoge a ellas. Y por otro lado, también podría ser ilícita una empresa que comete infracciones que son a mérito de recibir una sanción. Pero toda empresa informal e ilegal, a futuro, tienden a ser sancionadas, una vez que las fiscalice tanto la SUNAT como de repente la SUNAFIL, si es que tiene trabajadores a disposición. Es en caso igual de las minas, ¿no? Ustedes se refieren a las minas. Proceso de la molestia, pero sé que la empresa demuestra de miles de soles ahí, ¿cómo es que hasta ahora la dejan laborar normal? Ese es un caso cierto, señorita Rosa. El detalle es que por lo que sigue proporcionando un servicio, obviamente que no es una necesidad básica porque existen otras competencias, pero la deuda sigue vigente porque aún de repente se encuentra en proceso y porque más aún existen medios impugnatorios
en el derecho donde si existe una decisión judicial, la persona demandada puede apelar a esta decisión. Entonces se van a un tribunal superior. Si el tribunal superior de alguna manera confirma la primera donde sigue debiendo, la demandada se va a una última instancia. Y en esa última instancia es donde se determina la verdadera, o sea, digamos en este caso una verdadera deuda. Y recién ahí el Estado puede accionar para hacer una cobranza, digamos, coactiva. Y ya se pueden reclamar las deudas que le debe al Estado. Bueno, no hay otra pregunta. Continuando, nos hemos abierto un poco, pero continuando con el derecho laboral, espero que me hayan entendido. Prácticamente son las normas jurídicas que rigen dentro del trabajo. Es así por decir los derechos del trabajador y las obligaciones, las cuales van a englobar un solo ámbito. Continuando. El derecho laboral. Los derechos del trabajador o derechos laborales son un conjunto de obligaciones que debe cumplir el empleador y que están reguladas por una serie de normas y leyes del Estado peruano. En el Perú, las instituciones encargadas de velar por los derechos que le corresponden al trabajador son el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y el Poder Judicial a través de los juzgados laborales y otras salas. Recuerden de que cuando hablamos en este caso de derecho laboral o cuando vayamos a reclamar un derecho del trabajador porque es del ámbito laboral, ya se va a un juzgado especializado, como lo indica, ¿no? Es el juzgado laboral. Ya no se va como cuando se reclama una demanda de alimentos, se reclama a un juzgado de paz, una instancia. También, en cuestión de juzgados hay escalas. Existe la del juzgado de paz, el juzgado de paz letrado, el juzgado especializado, el juzgado de la Corte Superior y el juez de la Corte Suprema. Son escalas. Es de acuerdo siempre y cuando a la vulnerabilidad de tus derechos. Tú no te podrías decir de repente hasta la última instancia, porque de repente no es facultad de ellos resolverlo. Lo tiene que resolver una instancia inferior, como de repente la de alimentos, por no ser menos importante, porque es la de más, no más acogida, pero más reclamada entre los ciudadanos, pero se va a una instancia más básica, porque tiene que resolverse de forma inmediata. Cuando hablamos de casos más complejos, ya sean delitos o sanciones como traición a la patria, ya se van a unas instancias más superiores o especializadas. Continuando, es un pequeño concepto. Siempre acuérdense de repente algunos conceptos para el día del examen. En cuestión, vamos a recapitular en referente a conoce tus derechos. Los principales derechos del trabajador. Los derechos del trabajador más básicos y que lo tienen todos los regímenes de trabajadores en el Perú, en consideración de Javier Mujica Petit, son los siguientes. Vamos a hacerlo que voy hablando. ¿Quién está presente? La señorita Ana Álvarez. En esta ocasión yo no voy a hablar con registro, porque si están como participantes, quiere decir que están presentes digamos, en el salón de clases. Señorita Caterine Yanyaya, ¿podría leer el contrato de trabajo? No se escucha nada. Si su audio está mal, su micrófono puede escribir y me indica. No es que sea tampoco tan estricto y diga, no, su participación no es válida. Indíquenlo. Pero si está en mi clase, están conectados, están presentes. Profesor. La señorita Catherine se encuentra. Ya. ¿Cuál es el motivo? ¿Me escucha? El motivo de que no haya contestado de inmediato. Profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya. Hay una que está tapando la letra, no permite ver. Ya, en todo caso, perfecto. Ya. A ver, ¿le puedo el contrato de trabajo? Sí.
Los derechos del trabajador más básicos y que lo tienen todos los regímenes de trabajadores en el Perú, en consideración de Javier Mujica Petit, son los siguientes. El contrato de trabajo indeterminado y con estabilidad si las labores en la empresa son de carácter permanente y si son ocasionales se justifican los contratos temporales. Este derecho está muy ligado a que los trabajadores cuenten con un contrato y que su despido se realice por una causa comprobada y prevista en la ley. La Perfecto. jornada Hasta ahí laboral está. que no... Perfecto. Hasta ahí está bien la participación. Continuando, puede desactivar ya su micrófono. Gracias. Lo que les quiero indicar, si yo les llamo a participar es para que de alguna manera los tomen en cuenta para más adelante apoyarlos en un puntaje adicional. Si ustedes no están, uno, ya no van a ser beneficiarios de ello. Dos, me dan a entender de que no están en clases y están con el, digamos, la pantalla, la sesión activada, pero no, el alumno no está presente. Justo algo que estaba comentando con otros compañeros, es que al momento de que ustedes participen, quisiera que activen su cámara y su micrófono. Al alumno que llame. Obviamente que sé que no todos lo tienen, ¿verdad? A ellos, de alguna manera, se va a exceptuar, pero no obstante, quiero decirles de que en nuestra pantalla aparece quienes tienen cámara y quienes tienen micrófono. Y también quienes no tienen cámara. O a la vez también de repente no les funciona el micrófono. Como puedo decirles que su cámara de la señorita Jocelyn Pañura no está activada. Es un ejemplo. La señorita Sara Laime, pero sí tiene micrófono. Eso sí lo puedo comprobar. En todo caso, si deseo la participación de alguien y sé que está atento, me va a activar de forma inmediata o va a escribir en el chat. Son dos soluciones que están latentes. Perfecto. Vamos a continuar con ello. Y espero que estén atentos. De alguna manera es para que no saquen la vuelta al profesor. Es como cuando hacíamos clases presenciales y mientras que yo estaba dictando, sé que los alumnos estaban con el celular y otros estaban con el audífono escuchando música. Y eso es molestoso porque es una falta de respeto hacia su profesor. Pero como no soy, digamos, de una edad tan mayor, conozco las debilidades, las posturas de los alumnos. Y ya sabían de que no debían usar ni el celular, ni el audífono, ni un distractor que fuera latente a usar. Y si los chapaba, obviamente, era retirarlos del salón por un momento y hasta que recapaciten y vuelvan a ingresar. En este caso no puedo hacer eso porque no quiero que pierdan las clases, de alguna manera son grabadas. Y porque de alguna manera todo lo que les digo les va a servir, van a tener nociones. Porque en algún momento van a tener que reclamar sus derechos, de alguna manera exigir, porque son irrenunciables, ya les comenté. Y que van a saber valerse por ellos, y no sé, como otras personas no van a dejar, entre comillas, de pisotearse. Es fácil, tú conoces tus derechos, nadie te va a ganar. Pero si los desconoces, te vas a quedar callado. Y por quedarte callado ya perdiste, la otra persona te va a abrumar con sus palabras. De alguna manera es conciencia nada más. Continuando, otro de los derechos es, ¿quién puede continuar? La señorita Ruth Pacompía. Yo, profesor, le he levantado mi mano. Presente, Ya. profesor. Ya, Ruth Pacompía, lee 3 párrafos, desde jornada hasta seguridad. Ya. La jornada laboral, que no puede ser mayor a 8 horas diarias y 48 horas a la semana. El descanso remunerado en la semana, así como las vacaciones. La seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. La señorita que levantó la mano es la señorita Gladys Guamaní. Gracias, Sí. señorita Ruth. Ya, continúe hasta el final. Ya, profesor.
Ya, seguro de trabajo, derecho a la libre asociación y negociación a través de un sindicato, para ver qué derechos tienen cada régimen de trabajado en el Perú. Se debe consultar los DL. ¿Qué es profesor DL? Acá está abreviado. Listo, gracias. Cualquier duda siempre pregúntenme. Decreto legislativo. Decreto legislativo que los regula. Es importante señalar que en cada régimen los derechos varían. Perfecto. Ahora, gracias, muchas gracias. Continuando con ello, dense cuenta que estos son los derechos más básicos. La jornada laboral, la que todos debemos de conocer, son 8 horas y 48 semanales. Profesor, bueno, estoy con desde mi computador, no me conecté desde la hora para participar. Perfecto, señorita Luciana. Ya saben, cualquier participación, levanten la mano. Yo siempre voy a tener en consideración, muy aparte de que sé quiénes, poco a poco me voy a dar cuenta de quiénes son las personas que más participan. Y obviamente, como cualquier persona, me voy a llevar la mejor impresión. De decir de que sí es una alumna bien participativa, me parece que es empeñosa. Y que de repente tiene mejores virtudes que no podemos conocer mediante digamos, este enlace, ¿no? Muy distinto cuando es presencial. Conoces entre comillas, como dirían de repente nuestros padres, de qué pie coger. Continuando, hablamos, el descanso remunerado. Recuerden, justo lo indica, ¿no? El descanso remunerado en la semana, así como las vacaciones. ¿A qué se refiere? Que cuando uno tiene una jornada de 8 horas y cumple de repente su semana de lunes a sábado, su descanso, que debería ser un día de acuerdo a ley, recuerden, sería el domingo, ese día también se le paga. Pero, ¿cómo se ve reflejado? Se ve reflejado a fin de mes. ¿Por qué? Porque cuando te hacen un pago, te hacen sobre la tasa de 30 días. Y acotando después, así como las vacaciones, obviamente las vacaciones son pagadas. La señorita Gaby, levanten la mano. Los que están participando me están escribiendo, o si no, levanten la mano. Igual. A ver, continúa con la señorita Gladys, sí, dígame. Profesor, con respecto a lo que usted dice, bueno, la semana una vez deben de tener descanso, esto de acá, lo que estamos aplicando, los derechos del trabajador, ¿es aplicado para personas profesionales o también no profesionales? No, por eso hablamos para todos, porque estamos hablando del trabajador. No es necesario que sea profesional. Lo que se quiere es de que esa persona... Por eso hay que hacer una distinción de lo que es trabajador y empleador. ¿Se acuerdan? Si es que estuvieron atentos, hablamos de trabajador, puede ser de distintas formas. Hay unas personas que existe el contacto físico y otro que es el contacto intelectual. Contacto físico de repente es como los trabajadores del campo, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, los trabajadores del campo no tienen, digámoslo así, no es por menos, no tienen estudios superiores, pero saben cuál es el trabajo. Entonces lo consideramos como un agricultor, como un trabajador. De repente tiene estudios secundarios o truncos de la universidad, pero es su dedicación. A ver, espera, alguien me habló. La señorita Gladys, ¿otra vez levantó la mano? No, me falta bajarlo. Ya, perfecto. Ya. Catherine Yanyay, a ver, dígame usted, señorita. Profesor, disculpe, en lo que es el descanso remunerado, ¿quién es el que pone? Sí, las municipalidades tienen un descanso remunerado de un mes y las empresas son una semana. Ya, perfecto. Bueno, hay una pequeña confusión que tienen ustedes. Estamos hablando de descanso remunerado, es el que se da semanalmente. Es el que cuando tú en una semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y en ocasiones hasta sábado trabajas, y tu descanso es el domingo. Si tú me dijiste en un mes, te estás refiriendo a las vacaciones, que también son remuneradas. A veces en los sectores públicos no te otorgan el mes completo por necesidad. Existe necesidad de que su trabajador se encuentre perenne. Y por lo tanto a veces te redistribuyen tus vacaciones por una semana
o de repente, hay nuevas normativas que han salido, pero para el sector privado, que puedes pedir adelantado, ¿no? Tú escoges o quedas en un acuerdo. Las vacaciones son un acuerdo, es mutuo acuerdo, recuerde, entre el empresario o empleador con el trabajador. El trabajador, entre comillas, propone el mes, ¿no? Yo quiero saber que Profesor, este mes... disculpe, ¿puedo intervenir? A ver, termino para que más o menos absorber la duda y pase usted, señorita. Ok, profesor. Perfecto. En cuestión de que no debemos de confundir el descanso semanal con las vacaciones. Y las vacaciones se dan anualmente cuando cumples un año de trabajo. Y recién te dan ese derecho de vacaciones. Y obstante ello también puedes pedir un adelanto de vacaciones. Y de ahí después redistribuirlo por días o semanas hasta que cumplan los 30 días de vacaciones. Perfecto. La señorita Jessica Chu... No, la señorita Rosa levantó la mano antes. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Ya, profesor, usted tocó el tema de lo que son las personas que trabajan lo que es en la chacra. Así es. Ajá, ya, yo sacando mi cuenta, pues, las personas que trabajan en la chacra se levantan muy temprano, supongamos las 5 de la mañana, entran a trabajar ya, digamos a las 8 de la mañana, y su salida normal es eso de las 6 de la tarde o 5 de la tarde, y pues ahí no se está cumpliendo lo que es el derecho de trabajar las 8 horas diarias, si no están trabajando más de 8 horas diarias. En todo caso, o sea, ellos, para que su derecho se cumpla, ¿qué tendrían que hacer? ¿Hablar con quién? ¿O dónde quejarse? ¿O qué hacer en ese caso? Porque no solo las personas que trabajan en la chacra, sino otras personas también que a veces por la necesidad no se quejan y lo único que hacen es seguir trabajando. No quieren llamarlo por ese nombre, pero en sí es una explotación laboral de igual forma. Explotación. Sí, es cierto. Justo yo estuve en una pequeña conferencia y es muy cierto, justo tocamos el tema de la agricultura, ¿no? O de también muy parecido al de la mina, porque en la mina también lo recogen desde su casa, ¿no? Ellos empiezan, digamos, en la mina tienen que estar 8 de la mañana, pero ya los están recogiendo desde las 4 o 5 de la mañana porque hacen un recorrido. A ellos los recogen de repente desde su casa habitación y hacen un recorrido hasta llegar a la mina. Se podría decir que es muy cierto de que se les debería de reconocer desde el momento que suben al bus. En el caso de los agricultores, por ejemplo, en este caso creo que en Pedregal está DAM, si no me equivoco. En ese caso, lo recogen obviamente. Pampa Baja, sí, Pampa Baja. Ya, gracias. En cuestión de ese rubro, debería reconocerse desde el momento que el trabajador pone a disposición su servicio. La única diferencia es de que el trabajador solo se transporta hasta recién su puesto laboral y recién inicia a trabajar, recién presta su servicio. Porque uno de los elementos de los que de repente se puede amparar el empresario es de que él me presta servicios, pero desde ese momento, o sea, de repente él hace envoltorios, ¿no? Pero él solo se persona y hace los envoltorios en ese momento. Eso es por parte del empresario, pero el trabajador, si bien es cierto, podría reclamar algún tipo de derecho que se inicia antes. Si es que es cierto y facultativo, se puede reclamar, se puede pelear por ello, pero la decisión la tendría que tomar el juzgador, pero sí se podría reclamar. Es lo que se ha visto, pero hasta la fecha no se ha reclamado ese tipo de derechos, pero sí se podría intentar en hacerlo, para reconocer, ¿no?, el tiempo que de alguna manera se pierde desde que lo transportan de un lugar al otro. En esta ocasión, lo que sí se les pueda reconocer de repente es el pago de movilidad, porque la movilidad, les diría en todo caso, algo que ellos se pueden afrontar es de que, en todo caso, si quieren trabajar, que ellos de alguna manera se agencien para llegar a nuestro centro de trabajo. Y muy aparte ya la empresa les da, ¿no? Porque hay un derecho, no un derecho, es como un bono de movilidad. Si tú vas a trabajar para mi empresa, te dan el bono, pero tú te acercas hasta mi empresa. Y tú ya te apersonas, ya no te pongo la movilidad que te estaba poniendo. Son ciertas, digamos, salidas de la norma, para que el empresario es cierto de que es más protegido que el trabajador. Esa es la realidad. Si se podría quejar de repente el abuso que puede haber, pueden hacerlo ante la SUNAFIL. El detalle es de que la SUNAFIL tiene que comprobar si es que efectivamente existe algún tipo de abuso de derecho. Continuamos con la señorita Ángela Torres. Espero que le haya quedado de alguna manera claro a la señorita Rosa.
Ángela Torres. Sí, profesor, bueno, son dos, no son dudas o acotaciones. Bueno, la primera era, dijo usted de que las vacaciones se dan a partir del año del que cumple el trabajador, ¿verdad? Y si Así usted, o es. sea, si la persona desea adelantarlo, ¿tendría que ser sustentado el por qué? O simplemente voy y le digo, ¿sabe qué, señor? O el que me ha contratado, ¿no? Quiero que me adelante las vacaciones, o también tendría que ser sustentado. No, es un derecho, pero a veces cuando es el primer año no existe el adelanto de vacaciones, porque para otorgarte vacaciones deberías cumplir tu primer año completo. Claro, y ya. A mí- Otra, sí. estaba hablando mi compañera Rosa sobre lo que es el agricultor. Ujú. Si bien es cierto, sí, salen de sus casas, tengo entendido 5, 4 de la mañana, 5, ingresan, yo vivo en parcela, y Sí, ingresan a las 7 de la mañana, 12 del sí. día, almuerzan hasta 1 de la tarde y se quedan a veces hasta las 4 de la tarde. En la mayor parte que he visto que el personal entra aquí a trabajar, ¿no? En la parcela que vivo. Y como dice, hay personas de que sí, a veces les gusta quedarse hasta tarde, igual reciben su salario, pero ¿con qué fin? De ir a otro lugar, que al día siguiente ir a otro lugar y trabajar porque tal vez les paguen mejor. Es para, en el caso de no acumularse con trabajos, pero aún así recibir más pago, tenía entendido que era así, ¿no? Su modalidad de algunas personas de trabajo en cuanto a en la chacra, pues. Claro, justo. Es una acotación, ¿verdad? Lo último que dijiste. O Sí, una pregunta. no, Sí, una es cosa. cierto. Muy, muy justo adicional a lo que estamos hablando, porque me olvidé también de ese punto, que también conozco parte de la realidad de Majes. Y es muy cierto de que cuando los trabajadores del campo, de alguna manera, si bien es cierto, se levantan temprano, porque la mayoría busca el trabajo del día, no tienen un trabajo permanente, eso es muy cierto. No es como la empresa, digamos, de esta manera formal, como menciona Pampas Bajas. El formal es distinto, pero las personas que son libres, que trabajan con el día a día, si los contratan, ya saben que su trabajo, su jornada va a ser desde las 7 y cumplen sus 8 horas, de 7 a 8, 15, sus 8 horas clavadas. Si es que hay trabajo pendiente, ya bueno, creo que les deja un tipo de tarea y ya se les paga, no es que tampoco se les pague, o sea, gratis. En cuestión de las empresas formales de Pampas Bajas, ellos tienen un poco más de cuidado en eso, pero también de alguna manera tratan de sacarle la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque aún de repente no llegó un fiscalizador. Pero no es que no esté mal pagado, todavía los trabajadores de campo ahora ya están mejor pagados que antes. Es muy cierto, ¿no? Solo hay que saber aprovechar lo que se gana. A veces es muy cierto también lo que me comentan o lo que les he dicho. El trabajador del agricultor a veces está solo con el día a día. De repente hoy día tengo trabajo, mañana no lo tengo. Pasado no, traspasado tampoco. Y de repente puedo estar una semana sin trabajo. Pucha. Y por necesidad a veces uno agarra el trabajo que menos le gusta. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Alguna duda? Nadie, ¿verdad? Bueno, creo que nos estamos... Muy bonito, a veces hablar de la realidad es interesante. Profesor, disculpe, para eso no existe sindicato. Ya, en cuestión del sindicato, no he visto un sindicato de agricultores, pero sí se pueden acoger de acuerdo a las asociaciones que existen del agricultor. Es una especie de sindicato porque también pueden reclamar los derechos de repente de acuerdo a la distribución del agua, pero de repente los trabajadores netos del campo no he escuchado hasta ahora porque también, si se dan cuenta, para formar un sindicato, una, son por cierta cantidad de trabajadores, otra de acuerdo al tipo de empresa para constituirlo. No tiene que ser una empresa, sino de acuerdo a si están dependiendo de una empresa y de acuerdo al trabajo de exclusividad que hagan. En este caso, el trabajo de exclusividad que hagan es el de campo, eso es cierto, no es un agricultor, es una persona que trabaja en el campo. Continuando a ello, los otros derechos, podría ser una opción, sí. Podría ser hasta una opción de estudio, ¿ah? Lo que usted dice, señorita. Señorita Jessica, sí, puede ser una opción de estudio a nivel nacional. Señorita Rosa, profesor, disculpe otra vez la molestia. El derecho 8 no entiendo.
el derecho 8, ¿te refieres a las 8 horas diarias? Señorita Rosa, ya continuando, si es que es así de las 8 horas diarias, ya. El derecho es de que se respete que tú trabajes 8 horas diarias. Y que si es que no puedes, en otra ocasión, de que las sean de 48 semanales, que se respeten tus 48 horas. Puede ser distribuido. Para que me entiendas, si tú eres un trabajador, tú entras a las 7, digamos, más 8 son 15, más tu hora de refrigerio, a las 4 de la tarde es tu hora de salida. Son tus 8 horas trabajadas, reconocidas, por las cuales te tienen que pagar. Si tú sobrepasas de esas 8 horas, te tienen que reconocer horas extras. Muy diferente al sector público. Por eso hablamos del sector privado, porque tiene algunas normas que el sector público no las acoge. Y porque en ocasiones la mayoría de las personas va a ser empresario, va a trabajar para alguien o va a trabajar para una empresa y tiene que conocer esos derechos. Dos participantes. A ver quién levantó la mano. La señorita Rosa. A ver, indíquenme su Ya, inquietud. profesor, ya, yo me refería al 8 de lo que dice el último, lo que dice, para ver qué derechos tienen el Ah, régimen el de trabajo en el punto. Perú. Ah, ya, la viñeta 8. Ya, Ajá, ahora lo eso no hago. entiendo. Perfecto. Ya, ahora yo. Sí, estamos poco a poco. Perfecto. En todo caso, la señorita Ángela tiene una duda. Sí, profesor, solo una acotación más. Hay personal que se le contrata de la cuadrilla, así por decirse, porque dentro del personal de 2 o 3 personas podría ser. Y se les dice, ¿no? Por ejemplo, solamente es para recoger basura o piedras, qué sé yo, o acomodar tal vez parte de la parcela. Y es un trabajo sencillo, ¿no? Y no, Sí. a veces se termina en 3, 4 horas o 5. Igual se les paga su día completo. Entonces ya no también estaría cumpliendo el trabajador a las 8 horas que se les da o que Claro, supuestamente debería trabajar, ¿no? lo que ustedes deberían indicarle siempre, no es tanto que sea un trabajo, es que no hay que especificarle el trabajo. Si tú quieres como empleador o contratar a alguien, decirle, no, oye, en este caso, el trabajador del campo, se le indica de que te voy a contratar hoy día, vas a hacer esto, y si falta completar su jornada, distribuirles, direccionar su trabajo. De repente hay algo que hacer, ¿no? Porque sí es cierto, sí tengo familia que usa y tiene la necesidad de contratarlos, y es cierto, a veces no termina sus 8 horas, ¿no? Y de repente hasta el mismo trabajador dice, ya se acabó, ya no tengo nada que hacer. No, también es cuestión del empleador decirle, no, esto más tienes que hacer, esto más, por algo le vas a pagar. O en todo caso, indicarle de que no te voy a contratar todo el día, te voy a contratar por 4 horas. Es manera de rescatar, pero buena acotación. Esa manera de defensa de los derechos, no los derechos, para que se defienda el empleador. ¿A qué se llama hora corrida, señorita Gaby? Uno ya no almuerza y salía más temprano. Ya, he escuchado también en cuestión del campo. ¿Por qué hablo también de repente del campo? Es porque es lo que está en la realidad, ¿verdad? Bueno, si es que hablamos del campo, hora de corrida, es cierto, en ese caso se podría exceptuar el horario de refrigerio. En ese caso, si tú lo vas a contratar de forma larga o prolongada, ya no se le contaría su hora de refrigerio. Ya el trabajador ve en qué situación, si lo hace al inicio o al final de su jornada completa. Si empieza a las 7 de la mañana, más 8 horas, a las 3 de la tarde tendría que estar retirando. Pero ya no tiene esa interrupción de tomar su refrigerio, ¿no? Como otras personas lo hacen, ¿no? De 7 a las 11. A las 11 su refrigerio hasta las 12 y de las 12 hasta las 4 culmina sus 8 horas. En sí, si se dan cuenta, respeta sus 8 horas, ¿ah? Y ahora en la actualidad los trabajadores del campo se hacen respetar sus 8 horas. Ya no creo que, no creo que exista un tipo de abuso. Continuando con el descanso remunerado, ya con la seguridad y salud en el trabajo, ya todas las empresas están en la obligación, de acuerdo al tipo de empresa. Hay empresas las microempresas, que sí, lo que sí es obligatorio es la salud, que tenga su seguro de salud. Y la seguridad también, en cuestión de las pequeñas y grandes empresas. Ese tema sí es bien amplio, bien amplio. Todos estos temas los vamos a tocar justo al final del semestre, los penúltimos temas, son amplios.
hablamos del seguro de trabajo. Ahora, ese es un tema muy grande y menos mal que en la actualidad se ha estado luchando por este seguro. ¿Por qué? Porque antes de que exista también el caso de McDonald's, no sé si lo han escuchado, pero les pondría un ejemplo para que lo entiendan rápido. Son las personas que de repente son de la noche a la mañana, ya necesito personal, las contrato, perfecto, ya están contratadas, pertenecen a la empresa, pero por antes no se contrataba este seguro de trabajo. Y por lo tal motivo, si no existe el seguro de trabajo, si Dios, obviamente, Dios no quiere que surjan los accidentes o las necesidades, justo este nuevo trabajador le ocurre un accidente. Le ocurre, si no es un accidente mortal, donde pierde la vida, dentro de las instalaciones de la empresa. Chispas, antes no estaba protegido aún. Ese seguro de trabajo no regía desde que se contrataba ese personal. Antes tenía que pasar cierto tiempo y recién ganaba ese derecho de contratar ese seguro. Ahora no, con los casos que han estado sucediendo, de los abusos que se estaban cometiendo, sobre todo en Lima, en el caso de McDonald's, de las comidas rápidas, ocurre esto del seguro de trabajo, donde ahora el seguro de trabajo ya tiene la obligación, el empresario ya de contratarlo en favor de su trabajador. Derecho a la libre asociación y negociación a través de un sindicato, justo lo que hablamos, ¿no? Todos están libres de formar un sindicato ¿para qué? ¿Con qué fin? Para reclamar y hacer respetar las normativas que establece el régimen privado y los convenios internacionales, pero ratificados. No todos los convenios internacionales que se promulgan a nivel mundial tienen que regir obligatoriamente en el Perú. Es muy diferente a decir de que el Perú lo ratifique. Cuando hablamos de ratificar, estamos hablando de que el Estado peruano los adopte, que estén vigentes. Una vez que los adopte, los ratifica. Y al ratificarlo, los plasma mediante ley y ya empiezan a regir en el Perú. Y el último punto que la señorita Rosa quería que la absuelva desde hace una hora, creo. Para ver qué derechos tienen cada régimen de trabajo en el Perú, se debe consultar los decretos legislativos que lo regulan. Es importante señalar que en cada régimen los derechos varían. En conclusión, ustedes se acuerdan que hace instantes les hablé de que por cada oficio, cuando es de forma especial, tiene un régimen distinto. Por tal razón tiene un decreto distinto. Existen justo esos decretos legislativos, donde los derechos son distintos. Algunos derechos, no todos, porque la mayoría son los mismos, que tienes que tener tu horario de trabajo, tienes que estar descansado, tienes que tener vacaciones, tienes que tener un seguro, casi los mismos. Pero hay una distinción en algunos regímenes. De repente existe un beneficio más o unas obligaciones distintas, o de repente su jornada laboral es muy distinta. De repente en cuestión del médico, para que sepan una noción general, el médico también tiene su propio régimen. Él también tiene un derecho a hacer una guardia. Y por tal motivo, por hacer una guardia que consta de 24 horas, tiene un descanso de posguardia, ininterrumpidas de otras 24 horas. Son cosas que no, son beneficios que no tiene el régimen general del cual estamos hablando. En eso se enfoca el último punto, el de la octava viñeta. Espero que me hayas entendido. Si tienes alguna duda, Rosa, señorita Rosa, me confirma, para ir avanzando. No, sí la entendí, profesor, gracias. Ya, gracias. Perfecto. Wow, vamos a correr porque el tiempo no nos va a alcanzar. Elementos del derecho de trabajo. Conjunto de normas jurídicas, disculpen, que se encuentran en un código de carácter obligatorio para todos. Regula las relaciones entre el trabajador y el patrón, busca el equilibrio del trabajador y el patrón. Orden público, que el Estado es el encargado de que se cumplan las normas. Está específico todo lo que queremos decir. Acá sí les puedo acotar. Justo esto lo que yo he hablado es algo genérico, pero esto también está vigente en el país, en Colombia, que tienen los mismos. ¿Por qué patrón? En Colombia le denominan patrón al empleador, al que te contrata.
Es lo mismo que después dice amo, ¿no? Pero a veces uno lo toma de forma despectiva, que no es lo mismo. Características del derecho laboral. Encontramos 5, el autónomo, porque a pesar de que forma parte del derecho positivo, tiene sus propias normas, es independiente. Es dinámico, porque regula las relaciones jurídicas laborales establecidas entre los dos polos de la sociedad capitalista. Es de gran fuerza, ¿verdad? Mejor leo porque nos va a dar tiempo. Es de gran fuerza expansiva porque nació protegiendo a los obreros y luego a los empleados. Es eminentemente clasista. Es imperativo, como como normas del derecho público es imperativo y por lo tanto no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares. Es concreto y actual. Si bien es cierto que en la ley del trabajo existen normas de carácter abstracto, cuando hablamos de abstracto es de que no es algo que no podemos tocar. La normativa está adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales de trabajo, como por ejemplo el trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadoras domésticas, conserjes, trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadoras rurales. Justo lo que estuvimos hablando, si se dan cuenta, la parte última está hablando de los diferentes tipos de regímenes que existen. Aún hay más, pero son algunos y los más comunes. Objeto del derecho de trabajo, lo que vimos, ¿no? Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos. Norma, todo lo referente a horas de trabajo, despidos justificados y no injustificados. Estamos hablando de los despidos arbitrarios, que no tienen una justificación para el despido. Contratos individuales, los sindicatos, huelgas, entre otros. Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral. Ya, estos son los 3 elementos, espero que sí se los graben. Eso, de alguna manera, si no hay una definición para el examen, algo de los elementos tiene que haber para el examen. Es fundamental que lo conozcan. Existe una prestación personal, una subordinación, una remuneración. ¿Con qué fin existen esos 3 elementos? Para que se pueda establecer que efectivamente existe un contrato de trabajo entre el empleado, el empleado o empresario y el trabajador. Vamos a ver si lo... La prestación personal es vamos a hacer pequeñas definiciones, pero acuérdense, ¿ah? O estudienlas bien. La prestación personal del servicio, el cual está referido que el servicio, para ser de naturaleza laboral, debe ser prestado en forma personal y directa, solo por el trabajador como persona natural. Si se dan cuenta, ¿quién es el responsable de realizar el trabajo? Solo uno, porque la ley dice que es personalísima. El trabajo lo haces tú y no lo puede hacer otra persona. Podría ser causal de que se pueda invalidar o que declarar nulo ese contrato de trabajo. No invalida esta condición que el trabajador puede ser ayudado por familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las labores. ¿A qué se refiere estas últimas líneas? De que el trabajo que yo voy a prestar tiene que ser directo. Digamos, me enfermo, siendo así, y no puedo cumplir. Digo, no, ¿saben qué? Voy a mandar a mi hermano. Y mi hermano le comunico al empresario, ¿sabe qué? Va a ir mi hermano a trabajar. El empleador lo estudia y dice, hace la misma función que tú, puede cumplir lo mismo que tú. Si le confirman sí, y si, acuérdense, si es que existe acuerdo, el empleador sí lo va a aceptar. Si no hay acuerdo del empleador te dice que no, y que se cumpla como se pacta en el contrato, que si yo te he contratado a ti, tú me tienes que hacer el servicio, no me puede hacer otro servicio otra persona. Pero existe una excepción, obviamente. Lo único que quiero que me entiendan de que si yo te contrato, tú eres el responsable de que me prestes ese servicio por el cual yo te he contratado. Nadie más tiene que interferir en ello. Subordinación. Yo sé que no es una palabra nueva, porque es igual que la figura, existe alguien superior a ti, alguien que te va a dirigir. Se podría, en un rasgo general, de repente que sea tu gerente, o jefe de zona, o jefe de área. ¿Quién? Es quien te va a dar, va a dirigir tu trabajo, quien te va a encomendar nuevas labores. Por lo tanto, tú vas a cumplirlas. Te dice, muéveme, o hazme estos archivos, complétame todo este portafolio, mándame este expediente, solicita esto. Tú te estás subordinando a lo que él te diga.
tú cumples con lo que te encomienda. Una subordinación, estar al mando de alguien. Nuestra legislación entiende aquella situación en la cual el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, quien tiene facultades para normar las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas. Ahí es donde se ve la dirección del jefe de área. Y sancionar disciplinariamente. Sancionar es un punto esencial. No lo vamos a tocar porque son temas muy grandes y complejos, pero cuando exista la opción de sancionar, quiere decir que está probado de que existe una subordinación. Si tú me sancionas es porque hay alguien que está al mando mío. Esto se ve más que todo en todo sector, ya sea en el público y en el privado. Dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, poder sancionador, siendo un requisito indispensable para la existencia de un contrato de trabajo. La remuneración, esto es infaltable, lo que todos quieren. Obviamente que si yo presto un servicio quiero que me paguen. Yo no voy nadie trabaja gratis, nadie, absolutamente nadie. O alguien me puede dar un ejemplo. ¿Quién quiere trabajar gratis? ¿Quién desea regalar su trabajo? Yo no. Nadie. Si alguien quiere regalar su trabajo, quiere hacer gratis su trabajo, me avisa. Tengo mucho trabajo por hacer. Porque es cierto, uno trabaja porque tiene la necesidad de cubrir gastos, o me equivoco. Uno trabaja también para cubrir gastos, también como los alimentos, y también para superarse, para seguir estudiando, para seguir capacitándose, para crecer profesionalmente. Es por eso. No es porque también, no, yo trabajo y no voy a renunciar a mi derecho de ser pagado. Eso sí se puede decir en la esclavitud, eso era antes. Antes, donde ustedes cuando hablan de esclavitud, ¿qué se imaginan? Yo cuando me decían de la esclavitud, yo me imaginaba a una persona en cadenas, azotada mediante látigos, como en el tiempo, como era en Egipto, ¿no? Ese tipo de esclavitud. Pero no, ahora ya, ese tipo de esclavitud ya cambió. Ahora es la explotación, es la nueva esclavitud, te explotan. Es digamos, la edad contemporánea, donde lo que es la actualidad ya cambió el término, ya no eres esclavo, eres explotado. Ya te pagan por debajo del sueldo, no te reconocen tus derechos, más bien te roban tu sueldo. Eso sí existe cuando es más que todo cuando son las empresas informales, lo que se quiere combatir, ¿verdad? La remuneración constituye la contraprestación otorgada por el empleador al trabajador por sus servicios. Sin embargo, existen ciertos supuestos previstos por ley en los cuales el empleado otorga la contraprestación sin que exista el servicio efectivo, los descansos remunerados, la licencia con goce de haber, y debe de entenderse por remuneración como aquel íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquier sea su forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. Hay unos términos, si tienen dudas me lo dicen, pero a grandes rasgos cuando hablamos de dinero o en especie estamos hablando obviamente del dinero es el físico, ¿no? Del papel moneda, donde te pagan mediante un factor económico denominado billetes. Y en el especie que puede ser de repente, tú trabajas para una empresa que vende leche, pero ya una empresa de leche por Gloria, ¿verdad? Pero Gloria no tiene para pagarte, le fue muy mal esos meses, no tiene, pero te propone de pagarte en especie. Pero obviamente ya Gloria te dice, no, sabes que yo te voy a dar en especie, pero un precio más bajo, no al del mercado, para que tú lo puedas vender y sacarle provecho de él. Esa es una manera, pero obvio, todo trato es acuerdo entre ambas partes. No es de solo una parte y la otra, no, pues me vale gorro. Yo soy el que manda, lo que la mayoría piensa, ¿no? A veces el empresario o el empleado dice, no, aquí se hace, obviamente, se hace lo que debe cumplirse, ¿no? De acuerdo a ley. Tampoco se tiene que cometer abusos. Pero tampoco puedes abusarte de sus derechos, ¿no? De repente, no, ¿sabes qué? Yo no quiero pagarte, pues no te voy a pagar en especie. No te voy a pagar en dinero, te voy a pagar en especie. Pero el trabajador tiene que ser consecuente, ¿no? Si sabe de que no hay ingresos, de alguna manera aceptar, porque también le va a rebajar el precio, ¿no? Para que tú salgas ganando. De repente ganas el doble de tu sueldo vendiendo. Pero siempre es con acuerdo de dos partes, de ambas partes, no es solo uno. Si tú deseas, no, después decir no deseo una especie, quisiera que trabajen dinero. Y de repente decir, ya está bien,
no te voy a pagar, pero espérame un 15 días, te voy a cancelar, y de repente pone peros, ¿no? Porque efectivamente no tiene dinero, pero va a conseguir para pagar. Entonces, para una mejor salida y para que tú tengas de alguna manera un activo ya para disponer, aceptas. Pero es muy poco se ve, pero puede darse el caso. Wow, sí, acabamos. Conclusiones. La ley de productividad de competitividad laboral no define el contrato de trabajo, pero establece los elementos que lo configuran. Acuérdense, prestación personal, que sea remunerada y que exista la subordinación. 3 elementos esenciales para que se constituya el contrato de trabajo. La presunción del artículo 4 de la Ley de Productividad de Competitividad Laboral presume también que el plazo del contrato es indefinido. Los aspectos personales, patrimoniales y normativos que caracterizan al contrato de trabajo permiten distinguir una triple dimensión en la relación jurídica que origina que no se agote en un intercambio de tipo patrimonial. En conclusión, si les he leído rápido, es para darle en conclusión una determinada palabra. Cuando no existe contrato firmado, se puede presumir de que tu trabajo es indeterminado. Que si tú pasas un periodo de prueba, tú puedes reclamar ya más derechos. Es por eso de que las informales te pueden contratar, pero no se dan cuenta de que también están incurriendo en un abismo después de deudas más adelante, porque va a cometer, uno, informalidad contra la SUNAT, y después de repente es capaz de cometer abuso del trabajador, o va a reclamar sus derechos, pero los va a reclamar como un contrato indefinido, donde tiene algunos derechos más ganados que un contrato que te dice, digamos, cuando te contratan por 3 meses. Yo te contrato por 3 meses. Tú cumples, digamos, enero, febrero, marzo. En marzo, bueno, ya no necesitamos tus servicios, tú cumpliste tu periodo de prueba, adiós. ¿Me entienden? En el indefinido hay algo, una causal que es bien bonita para todos. Esa causal que se llama, cuando es un contrato indefinido, cuando no hay algo por escrito, de que cuando te despidan, tú vas a poder reclamar tus beneficios por ser un despido injustificado o arbitrario. Y ya tienes una liquidación un poco mayor a la que tú estimabas cuando es un contrato que ya tiene un inicio y un fin. Eso lo vamos a ver en las modalidades de trabajo después. Es algo, por ahora miren, si se dan cuenta, de repente a algunos se les hace difícil comprenderlo. Pero esto lo que es difícil, en las siguientes clases, lo demás les va a ser más fácil comprenderlo. Estamos hablando cosas genéricas que a posterior se les va a ser mucho más fácil comprender todo lo que estoy hablando. Por eso les doy palabras, pero de alguna manera les doy los resúmenes para que lo capten mejor. Y espero que sea así. La omisión legislativa de la causa del contrato, tanto en el ámbito civil como en el laboral, no implica su inexistencia, por el contrario, la causa cumple una función tipificadora del contrato de trabajo, que permite diferenciarlo de otros de la prestación de servicios. La causa del contrato de trabajo es la atribución de la utilidad patrimonial del trabajo realizado durante un cierto tiempo a cambio de una remuneración, cuya contrapartida es el poder de ordenar la prestación del trabajo al precio fin que el empresario estima, y de sancionar disciplinariamente dentro de los márgenes de la razonabilidad los incumplimientos del trabajador. Con eso estamos concluyendo. Son las últimas conclusiones. El derecho de trabajo en general se ocupa pues del trabajo humano. Este ha sido tradicionalmente dividido en manual e intelectual, según utilice preponderadamente materias o símbolos. El contrato de trabajo establece, pues, sin duda, derechos y obligaciones para los sujetos laborales individuales, solo que esta regulación, de un lado, no es normativa y de otro, como no es muy importante. Para que un trabajo sea calificado de productivo, el fin económico procurado para el sujeto que lo presta no tiene que ser el único ni el principal, basta que exista ese objetivo de lograr un resultado productivo por cuenta ajena, libre y subordinada de acuerdo a la actitud con la que el sujeto ejecuta su labor. Y ya, perfecto, hasta ahí. En las conclusiones, léanse estas conclusiones. Las 2 primeras sobre todo. Perfecto, ¿escucharon? Les estoy pasando tips. Perfecto. Con eso estamos concluyendo las clases de hoy día.
Mientras tanto, ¿alguna pregunta sobre el tema que hemos tratado hoy día? ¿Alguna duda? Si no tienen dudas, la señorita Chura, Jessica, a ver, dígame usted. Profesor, ¿puedo dar una acotación sobre el curso? Sí, sí, dígame usted. Profesor, ya que en este curso estamos tocando sobre nuestros derechos, ¿quién no se acuerda del caso de que sucedió en Lima? Ya que, un ejemplo, ¿no? De lo que ya había pasado en la noticia, nos enteramos de que una persona estaba trabajando en una empresa informal y fueron encerrados con candados, y lo cual ocasionó la muerte de ese trabajador. Nos ayuda a ver, o sea, nos ayuda a nosotros mismos a saber de nuestros derechos este curso, a darnos cuenta de que no podemos ser o sea, no pueden ser vulnerados nuestros derechos de esa forma, no podemos permitir que sigan cumpliendo, se siga viviendo en la actualidad esos abusos. Eso sería todo, profesor. Sí, es perfecto. Es un clase que, si no me acuerdo, ocurrió en el centro de Lima, donde no podían salir y murieron en el fuego, ¿no? Mediante el incendio que hubo. Y si se dan cuenta, ahí se destapó. Es donde justo ese fue el clic para que la SUNAFIL empiece a trabajar, a fiscalizar mejor. Porque la SUNAFIL puede fiscalizar cualquier empresa. Si, digamos, un día acá y dice que quiere fiscalizar a esa persona, el empleador tiene la disposición de abrir las puertas y fiscalizar cómo está el funcionamiento de su trabajo, cómo trabajan, en qué condiciones. Por eso es bueno formalizar las empresas. Continuando con la señorita Jessica Chura, ya participó. La señorita Gladys. Profesor, disculpe, con respecto a lo que usted estamos hablando sobre el tema, usted dice que nosotros, por ejemplo, las empresas deberían declararse, ¿verdad? Las empresas tienen, cuando están en la zona deben declarar anualmente sus impuestos. Profesor, mire, cuando las empresas o precisamente ya una pequeña empresa se quiere declarar empresa en sí, esa persona quien está haciendo esos, profesor, pagaría prácticamente todos los, prácticamente de la SUNAF todo lo que pide, pero no le dejaría exactamente, o sea, ¿cómo decirle? Lo que quiero decirle, algo así, porque prácticamente las grandes empresas, lo que se llama empresa, ellos, profesor, casi no aportan, o prácticamente no están o no están, ¿cómo decirle? O sea, ellos casi no aportan. ¿Y por qué a los pequeños empresarios que declaran empresa, ellos, la SUNAF y todos ellos le quitan o cualquier cosa, están ahí, y no les deja levantar? Entonces, ¿por qué en las grandes empresas no se aplica también eso? En cuestión, sí se aplica. Profesor, ¿puedo...? Es una cosa. Ahorita continuamos con la señorita, levante la mano, sé que ha levantado la señorita Nuri, Loaiza y la señorita Gladys. Espérenme un segundo, voy a terminar con los que se Sí, profesor, disculpe, buenas tardes. Quería acotar algo. Profesor, una pregunta en lo que es de... No se escucha, señorita Nuri. Hay unas empresas que dan trabajo, ¿cómo se llama? Yo se me ha ido de la cabeza. Las agencias de trabajo. Las agencias de trabajo dan trabajo, pero yo he visto y también todo tipo de trabajo, como lo que es venta de ropas y todo eso. Yo he visto, he trabajado en ahí, he visto que no se le piden todos los datos del trabajador. Se podría denunciar a estas agencias de trabajo, ya que el Ministerio de Trabajo viene a supervisarlas, pero no cumplen realmente con con los requisitos, ¿no? Que es, como por ejemplo, a ver, hay veces les vienen a supervisar como un día cualquiera y ellos les revisan los que están aptos, y en realidad las personas que han pedido el trabajo en ahí, a ver cómo le explico, han dado todos sus datos, pero cuando yo he trabajado en ahí he visto que no piden todos sus datos, y digamos, si pasa algo en el trabajo, si les piden o hay incumplimiento de pago, no hacen nada. ¿Y cómo podríamos hacer eso, profesor?
Toda queja que se inicia siempre ante la zona FIDE. Es la primera instancia donde debemos recurrir. Existen abusos, es cierto, es la realidad. Lo que ustedes me comentan es la realidad de lo que pasa en los días. El detalle es de que siempre, como una compañera puso, con papeles baila el mono. Es muy cierto. Si no hay ningún tipo de papel firmado, donde esté pero que yo tenga entendido, sí les hacen firmar, digamos, la oficina o la agencia de trabajos, con la empresa que va a contratar, como tres partes. Esas dos, la agencia y el empresario, son solidarios. Cualquier incumplimiento, los dos tienen que asumir su responsabilidad. Cualquier queja ante la zona civil. Recuerda, cualquier queja. Cuando son más que todo casos cometidos o abusos por parte de las empresas. Porque si no tengo mal entendido, si bien es cierto que hay una normativa que protege y también faculta a las agencias de empleados trabajar, ellos también asumen la responsabilidad, porque ellos están promocionando una actividad física de una tercera persona para que se beneficie a un empresario. Por lo tanto, tienen responsabilidad con el empresario. La señorita Catherine Yanyaya tiene una pregunta. Profesor, disculpe, solo quería acotar a la opinión de una compañera que dijo de las agencias, que las agencias también hacen un contrato a menores de edad, que ellos lo hacen y con el permiso del padre o O del tutor, o apoderado. apoderado, sí, sí, y no hacen cumplir ese contrato, sino que hacen el abuso a menores. Eso he ¿Cómo visto que no? sí, he visto acá en Pedregal que a ellos a veces cuando no hacen, cuando ellos lo que quieren que hagan los menores no lo hacen, ya los botan y no les pagan. Así simplemente sin pagar les botan y no hacen respetar el contrato. Lo que siempre es que las personas, lo común que tienen las personas es que no les gusta, uno, quejarse, a veces no inician porque piensan de que no van a hacer nada las autoridades. Pero algo grábense, de que si tú nunca denuncias o reclamas, todo va a ser igual. Puede haber la minoría, pero no va a venir oye, sí, tú estás abusado, no, ya vamos, vamos a denunciar, no. Tú lo dejas pasar, tú dices, no, ya no quiero saber nada de ese problema. Hay muchas especulaciones, hay otros casos donde también el empleador finge de repente que le has causado daño digamos, al material que estabas utilizando, lo has malogrado, y dice, no, corre a cuenta de tu trabajo. Eso también es un tipo de abuso. Continuamos con la señorita Luciana Gallardo, dígame. Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, en este tema estamos hablando en general, ¿no? De los diferentes trabajos, la minería, en la chacra, pero digamos en cuanto al trabajo que nosotros estamos estudiando, lo que es farmacia y enfermería, he visto varios casos, tengo familiares de que, digamos, su turno está hasta tal hora y trabajan hasta después y eso no es remunerado o no les toman en cuenta. Cierto, no lo reconocen, pero hay que diferenciar el sector público y el privado. En el público, las horas extras no son reconocidas. En el privado, sí, tienen que ser reconocidas. Por tal motivo, firmas un ingreso y una salida. Eso lo vamos a ver. Pero sí, todo es reclamado. El detalle es justo con una participación de su compañera. Unos no reclaman porque dicen que es pérdida de tiempo. Es que ¿por qué pierde el tiempo? Si se dan cuenta, la realidad también es otra en los juzgados. Si te das cuenta, mira, hay tantas quejas, imagínate cuántas quejas no pueden haber, digamos, por sectores, por jurisdicciones, en este caso el sector del equipo, o sector majes, imagínate cuántos no reclaman. Y por lo tanto tú tienes que esperar para reclamar tu derecho, porque habiendo tantos reclamos, no porque de repente, como en unas ocasiones decían unas personas, no por tu carita bonita te tengo que atender rápido, yo te atiendo de acuerdo al orden como va. Y muy aparte, que es muy cierto que de repente puede haber un tipo de ayuda, ¿no? Que otras, de repente,
hacen quedar mal a la institución, que por acelerar rápido tu proceso te tienen que ayudar. Pero es algo bien cierto. Si tú tienes interés en seguir una denuncia, tú estás detrás de ella. Si tú no tienes interés, lo dejas. O sea, denuncias, tienes que con denunciar, ¿bastó? No, no bastó. Tú tienes que estar ahí, donde tu interés se note, se perciba también por la persona, o en este caso, de repente por la sumergida. Continuando ya la señorita, la última participación de la señorita Nuri. Profesor, disculpe, antes de mi compañero quería agregar que también, digamos, en una de las clases en el año pasado, una docente nos mencionó en clase, nos dijo, por ejemplo, si pasa un accidente, algo durante nuestras prácticas o durante nuestro trabajo, cuando ya egresemos, lo mejor era quedarnos calladas y no informar. Digamos, no sé, pasaba un accidente con nosotras mismas, o sea, poniendo en peligro nuestra salud, que mejor no informáramos eso porque era un papeleo y toda la cosa. ¿Eso está bien? No es por desprestigiar, pero no, está mal. Porque si se te ocurre un accidente, debes, como tienes la obligación de comunicarlo. Si sufres una enfermedad, comunicarlo. Nadie tiene por qué guardarse algún malestar o molestia. También si tú tienes un trato que no es acorde en tu empresa, comunicarlo primero al empleador, porque de repente el que no te trata mal es el que te trata mal es tu compañero de trabajo. En ese caso, comunica. Está sucediendo esos hechos y de alguna manera le comentas, el empleador tiene que ser consciente y evaluar la situación y decir si efectivamente es cierto o es falso. De repente te puede decir una mentira. Él primero tiene que evaluar la situación. Si es que él se hace la vista gorda, recién está omitiendo de una de sus funciones. También puede ser dejado a posterior por él. Recuerden que nadie puede abusar de sus derechos. Ya, saben que ya justo se nos cumple la hora. Si tienen alguna pregunta para la siguiente clase, ya no podemos extendernos. ¿En qué caso? Profesores, me pasan la En caso de tarea. los profesores, recuerden. Ya más ratito voy a ir. Ah, ya, perfecto, sí, nos vamos a pasar. Apaguen los micrófonos. Cualquier pregunta para la siguiente clase, si tienen alguna duda, no dan ahora. Ya, para terminar, les estoy dejando un trabajo, ya están las diapositivas, siempre las cuelgo yo en el momento. Bueno, todo está en nuestra hora. Les comento, las indicaciones están en la plataforma. ¿Tienen alguna duda, pero duda que no entiendan de verdad? Me lo hacen saber por el WhatsApp. No, profe, todo correcto. A ver, esperen. Las tareas anteriores hoy día se vencen, porque su plazo era hasta hoy día 29. Estoy dejando una nueva tarea hoy día, que quiero que la culminen, que es para la próxima semana. Está fácil. Solo lean. Es un mapa mental. El mapa mental, ¿qué consiste? Más que todo, no es como el conceptual, donde son puras escritas, más que todo pura escritura. En este caso puede haber escritura y gráficos. Un mapa conceptual. De acá a 2 semanas, del tema que les he dejado a leer, va a haber un pequeño cuestionario. Léanlo, léanlo. Muy aparte que les va a servir, es parte, les nota, pues, para que aprendan. Y tengan conocimiento, nada más, que les quede algo grabado. Quiero que aprendan. No lo cumplan. Los que no han presentado su trabajo, háganlo hoy día. He visto que hay muchas personas que no lo han hecho. Deseo que lo hagan. Cumplan con su obligación de estudiantes. Recuerden que ustedes han venido a aprender y yo de enseñar. Obligación de cumplir con la institución como profesor y con sus padres. Recuerden que uno de ustedes, motor y motor en la actualidad, para que ustedes sean profesionales, su motor son los padres. Y ellos están que les dan de alguna manera fuerza y por ustedes para que sean profesionales en un futuro. No los decepcionen, cumplan con sus trabajos. Alguien que tenga algo que decir, pero puntual, para que no se nos haga extenso porque nos estamos pasando de la hora. ¿Tiene alguien que decirme algo? Ya, señorita. Yo, profesor. Sí, continúe, señorita Gladys.
Ya, profesor. Ya, con respecto a la tarea, ¿solamente tenemos que realizar un mapa mental respecto a esta sesión que hemos llevado? No, no confundan. Recuerden, los resúmenes son muy aparte. Eso lo vamos a calificar. Solo ustedes hagan sus resúmenes, estén en el portafolio, pero como sesiones, 1, 2, 3, 4. Eso no lo voy a revisar. Lo que yo estoy revisando es el mapa mental. El mapa mental es de una lectura que les he enviado. Hay un artículo que tienen que abrirlo y ahí está desde la página tal y digamos el subtítulo, el punto 4 si no me equivoco, lo leen y de esa lectura hacen el mapa mental. De estas diapositivas muy para ustedes, claro, hacen sus resúmenes, pero es para, entre comillas, solo estén acondicionándolo solo en su portafolio, nada más. ¿Algo más? Profesor, la lectura que usted dice, ¿dónde está? Yo ahorita estoy acá viendo y no veo lo que usted me está diciendo, que la lectura, que vamos a hacer el mapa mental. Solamente veo realizar un mapa mental desde la página 230 hasta las 236. Ya. Si es que no está, pero Está no en el creo que lo haya, PDF, porque lo hay un subí como archivo un, PDF. lo he subido, sí, lo he subido como un archivo, entonces sí está. Está Sí como un está. PDF, no está, lo tienen que sí. Ábranlo Sí está, y profesor, ahí sí está. está. Es una lectura, es de 24, recuerden, es de 24 hojas a más, pero solo yo les he indicado de qué página a qué página. En la parte inferior, y en la parte inferior izquierda está el número de página. Se ubican ahí y hasta el número que les he indicado. ¿Algo más? Sí, profesor, ya lo leí. Ya, perfecto, gracias. ¿Alguien más que tenga una duda? Nadie. Perfecto, he anotado a las señoritas que han participado, la señorita Chura, Guamaní, Loaiza. Perfecto, gracias por participar. Me da gusto que participen. Es de alguna manera una motivación para que siga hablando. Algo más, si desean dudas pendientes, preguntas sobre el tema, la próxima clase. Si tienen una duda trascendental, por WhatsApp, pero yo creo que es entendible. Pero igual no se preocupen, no escatimen en mencionar algo. Yo sé que a veces entendemos de dos maneras diferentes. Algo más que tengo que decirles, nada. Por hoy estoy cumpliendo con ustedes y de alguna manera ustedes conmigo. Espero que hayan escuchado. Cuídense, tengan un buen fin de semana y saludos a todos ustedes. Buen fin, cumplan con su trabajo. No lo dejen Igualmente, a última hora. profesor, feliz fin de semana. Igualmente, Hasta profesor. luego. Profe, el domingo es mi cumpleaños. Hasta luego. Feliz cumpleaños, señorita. Que la pasen bien. ¡Huevo! Hasta luego. Gracias. Fue Gracias, gracias. profesor. Guardas la torta. Hasta luego, Hasta hasta luego, luego. profesor. Que envíen la torta por online. Una Vamos a torta de bonito fin de semana. sticker. Buen fin de semana, cuídense y estudien. Ya se acercan los exámenes. No, todavía falta. Igualmente, Todavía falta. profesor, hasta luego y gracias por la clase. Gracias a ustedes por estar atentos. Buen fin, hasta luego. Excelente 20 clase, para todos, profesor. profesor. Gracias. Un gusto con ustedes.